Y primera entrevista de esta noche, y como les decíamos, comenzamos hablando de esas jornadas micológicas que van a arrancar los próximos 4, 5 y 6 de noviembre en la localidad abulense de Las Navas del Marqués. Para contarnos todo lo que allí se van a poder encontrar y la cantidad de actividades paralelas que se van a celebrar en esta localidad, pues ya nos acompañan nuestros primeros invitados de esta noche de martes, a los que ya damos la bienvenida. Rafael Aramendi, vicepresidente de la Sociedad Micológica Marredos. Rafa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pedro Abati, director técnico de la Sociedad de Montes de las Navas del Marqués. Pedro, muy buenas noches también para ti. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por acompañarnos un año más. De nada. Bueno, como decíamos, se cumplen nada más y nada menos que 14 ediciones de estas jornadas micológicas de las Navas del Marqués. Ahí es nada, ¿no? Pues la verdad es que sí. Bueno, empezamos un poquito temerosos porque en aquella época pues tampoco es que por la zona hubiera muchas jornadas de este tipo, pero bueno, la verdad es que se han ido consolidando y todos los años con un éxito de público pues muy bueno, y que esperemos que este año se repita. Y que ya son casi todo un referente en la provincia y en toda la zona y alrededores, sobre todo por el tema de la inscripción. Nos lo comentabas antes, Rafa, que no llegáis a concluir el plazo de inscripción porque antes tenéis que cortar. Eso también quiere decir que el referente es bueno, ¿no? Y que el curso que se hace es de garantías. Sí, no, las jornadas desde sus inicios en la primera edición ya fueron bastante exitosas en cuanto a interés de público en general, tanto de las Navas como de la provincia y de fuera de la provincia también, de Madrid, incluso provincias de resto de Castilla y León y de comunidades limítrofes, y que bueno, que es un interés micoturístico para las Navas también, ¿no? Que es bastante más importante que a lo mejor el valor comercial de las setas, ¿no? Así es, hablaremos de qué podemos encontrarnos en cuanto al producto, pero en cuanto a la jornada, como decíamos, son 3 días. ¿Qué podemos encontrarnos? Bueno, pues el formato lleva siendo similar desde los inicios. Entonces, bueno, siempre normalmente coincide con la festividad de Todos los Santos. Comenzamos un viernes por la tarde, en que hay 2 conferencias o 2 ponencias, pues un poco charlas teóricas, que bueno, varían cada año, pero bueno, siempre suelen ser pues charlas técnicas pero orientadas hacia un público general no especializado, donde bueno, pues cada año vamos variando la tipología. Este año se va a hablar, por ejemplo, de los ecosistemas que encontramos en las Navas y sus hongos asociados. Y luego, pues un tema importante, porque está a punto de publicarse un decreto sobre micología a nivel de Castilla y León. Bueno, pues hablaremos un poco sobre la recolección y la comercialización de setas. Eso en cuanto al viernes. El sábado es un poco el día estrella, porque es cuando se hace la salida de campo. Que a todo el mundo es la que más gusta, ¿no? Sí, bueno, pues se recolecta un poco todo el material diferente que vemos en el campo, y por la tarde se procede a su identificación por los expertos, y a última hora de la tarde pues se confecciona la exposición micológica. Y luego el domingo acabamos con un taller de reconocimiento de algunas del material que se ha recogido, otra conferencia que se me había olvidado el sábado por la tarde, que suele versar sobre gastronomía, que es un tema que también interesa mucho. Y acabamos con una visita guiada a la exposición micológica, pues donde se procede a hablar de todo el material que se ha recogido. Y luego ya para hacer el domingo, ¿no?, esa charla final en la que el protagonismo es para ti, cuando se van a determinar esas especies recolectadas y las que analizaremos lo que hemos cogido, ¿no? Sí, bueno, el sábado, con todas las setas que ¿Una exposición? Se recolecta con todos los participantes, hacemos la exposición micológica, que, como decía Pedro, es determinar las especies de cada seta que hemos encontrado y colocarlas con su nombre científico y su interés, si son tóxicas o tienen gran interés comestible, ¿no? Y luego el domingo, ya una vez que está hecha la exposición, lo que se hace es pues lo que es una visita guiada, que es ir explicando las características no de todas, porque hay veces que algún año hemos sobrepasado las 300 especies, ¿no?, en la mesa, pero vamos, de las más importantes, pues las características, incluso macroscópicas o organolépticas, para que la gente pues tenga una mayor facilidad a la hora de poder identificarlas, además de haberlas visto en el campo, haberlas sido explicadas por los micólogos que colaboran en la salida al campo. Luego se refuerza el conocimiento en esa visita guiada. Para ir por partes,
Lo primero, hasta el día 2 de noviembre, plazo de inscripción está abierto. ¿Dónde la gente que a lo mejor ahora esté en casa y que esté interesados, dónde se pueden inscribir? ¿Y hasta cuál es el cupo máximo de participantes? Pues son 120 participantes, o máximo. Vamos, básicamente el tema es que las jornadas de campo se sale al campo con vehículos particulares y hay 5 monitores, con lo cual, bueno, pues tenemos un poco el límite de personal, que si va más de 20-25 personas por monitor, pues al final es un poco imposible hacer una explicación coherente y que la gente se entere. Entonces, bueno, la limitación son 120 y la inscripción es a través de página web, tanto la página web del ayuntamiento, www.lasnavasdelmarques.es o turismolasnavas.es. Y bueno, la inscripción cuesta 5 euros y da derecho, bueno, pues a todas estas charlas, a una serie de material didáctico, etcétera. Bueno, yo creo que es un precio bastante económico. Tú aquí nos has traído, bueno, pues una cestita con distintos tipos de hongos. Cuéntanos algunas de las características de estos hongos que supongo serán habituales en los montes de las Navas del Marqués, ¿no? Porque cada zona de la provincia tendrá su hongo particular. Pues sí, lógicamente, porque bueno, ya como saben casi todos los que están un poco familiarizados con este mundo, pues cada tipo de vegetación, sobre todo arbolada, tiene asociadas una serie de hongos. Bueno, en este caso el material que hemos recolectado es un poco las setas, digamos, previas que necesitan menos cantidad de agua porque se desarrollan sobre sustrato de materia orgánica y no necesitan, o sea, con poca agua que les caiga son capaces de completar su ciclo reproductivo, como son en este caso los champiñones. Aquí vemos pues un champiñón que en cuanto cae poca cantidad de agua, pues en los prados se llenan de estas setas que son comunes, pues eso sí, a toda la provincia. Sí, porque ha llovido, pero por desgracia no ha llovido nada de lo que tiene que caer. Ha llovido tarde. El terreno está muy hay seco. registros importantes de precipitación, pero también partimos de cero precipitación prácticamente en verano con ninguna tormenta y un frente que dejó muy escasa precipitación en septiembre. La primera borrasca importante fue el día 12 de octubre. Entonces, pues como decía Pedro, para algunas especies saprófitas con poca cantidad y en poco espacio de tiempo son capaces de llegar a aparecer en el campo, pero otras, como por ejemplo los Suyus luteus o boleto anillado, que esta ya sí conecta con los pinos, formando micorrizas, entonces ahí ya requiere... Pedro, mira, cógela así para que la podamos ver en casa y nuestros compañeros tengan más fácil... Requiere que el arbolado y los micelios asociados pues estén... Sí, además le estamos viendo también como más empapadita, ¿no? Sí, es una seta que precisamente le llaman mocosín o baboso, porque siempre en condiciones de humedad tiene esa capa gelatinosa por encima que hace que se quede pegado pues todo lo que tocas. En este caso, ¿qué cartel le pondríamos? Sí, esta estaría en comestible. De hecho, todas las que traigo aquí serían comestibles y además están metidas dentro de la normativa que permite su comercialización. Entonces, bueno, vemos algunos champiñones, vemos estas más pequeñitas, que son las famosas senderuelas, que tienen muy poca carne, pero bueno, estas se secan y bueno, una vez secas, pues se cocinan y tienen un aroma bastante importante. Y luego esta que es la seta de chopo, que sale en las raíces o en los tocones hacia arriba, de los chopos. ¿Vale? Y bueno, pues que también están empezando a brotar ahora. ¿Es pronto para prever cómo se puede presentar la temporada? Pues como te decía, según vemos en la cesta, las especies saprófitas que suelen ser las primeras en aparecer, ya las tenemos en muchos campos. Las micorrizógenas están tardando algo más, pero también hay recolecciones ya de especies de orden boletales, todos los suyos, los boletus, incluso amanitas, rúsulas también hay en el campo. Pero vamos, va de momento poco a poco. Ahora esperemos que esta semana, con temperaturas buenas, que no bajen mucho las mínimas por la mañana, pues pueda ser una semana que florezcan. La definitiva para con las precipitaciones que hemos tenido podamos tener una Es un poco incógnita este año, no sabemos porque con la sequía estival que ha habido tan grande... Esta mañana leía que ha llovido,
pero que en vez de que los pantanos hayan crecido, estaban tan secos que han perdido agua. Es que había mucha sequía, entonces es un poco la incógnita. A ver, claro, lo que pasa es que también venimos de una primavera húmeda, entonces, bueno, es un año un poco extraño, donde la precipitación pues ha estado más repartida. Entonces, bueno, pues el tema de la micología es tan bonito también porque hay muchas incógnitas. Muchas sorpresas, sí, claro. ¿no? Que no sabemos. Entonces, bueno, sí que sabemos que hay muchas especies que se llaman térmicas, que les gusta que haya temperatura, que no van a salir, no van a brotar este año. Pero bueno, es una incógnita el saber el brote que va a haber. Pero vamos, creemos que va a ser, si esta semana hay temperatura buena, creemos que no se tendremos mete material. de golpe El frío, ¿no? Pero Todo claro, apunta también que... estamos ya en un momento que se puede meter el frío. Sí, o sea, bueno, el día que se meta, entonces, hombre, se va a meter de pronto, Rafa. Si se mete el frío después de que consigan sí, salir ya a brotar, fructificar sí. bastantes hongos, pues entonces eso les va a mantener. Ahora, si antes de que aparezcan vienen las heladas, entonces ya eso frena bastante los brotes. Llega la época de los seteros y todo el mundo coge su cesta y sale al campo. Pero ¿cómo hay que salir al campo? ¿Cómo hay que coger bien el hongo? ¿Por qué llevamos una cesta? No porque nos apetezca, tiene un porqué. ¿Por qué se lleva la cesta? Consejos, recomendaciones básicas, que parece muy sencillo, pero que todo tiene un porqué. Sí, bueno, de hecho está incluso regulado por normativa, que uno no puede salir al campo y meter las setas en cualquier sitio, en una bolsa de plástico, por ejemplo, que es lo que muchas veces vemos. Por un lado está el tema de que la seta pueda esporar, es decir, la parte germinativa de las setas, que son las láminas que vemos en este caso, que es donde se desarrollan las esporas. Pues bueno, la idea es un poco que al transportar las setas, estas puedan seguir diseminando las esporas. Pero el tema más importante es por un tema de higiene, o sea, es decir, las setas todas amontonadas en una bolsa de plástico, lo que vamos a llegar a la casa probablemente es con una papilla de setas muy poco apetitosa y que probablemente no siente mal. Entonces, bueno, la idea es llevarlo en una cesta de mimbre o similar y además intentar colocarlas repartidas, no llenarlas hasta arriba, de manera que no se aplasten. Entonces es un poco la manera, digamos, que tenemos de que lleguen a casa más limpias y en mejores condiciones. Y más apetecibles. Y no dejarlas Sí. en el coche. Es que hay que tener claro que las setas son, si se van a consumir, son especies altamente perecederas. O sea, hay que mentalizarse un poco que es casi como si, no sé, como vas a una pescadería y compras una pescadilla, una merluza, no se te ocurre dejarla en el coche, en la bolsa, vas rápidamente a tu casa, la metes en la nevera y la cocinas ese mismo día. Con las setas hay que tener esas precauciones de recolectarlas lo más limpias posibles y no extender... Sí, no permanecer mucho largo tiempo. Hasta que las cocines, ¿no? Porque pueden llegar a resultar tóxicas sin serlo, simplemente con el estado de conservación, ¿no? Una buena conservación, así es. Bueno, y el otro elemento básico del setero, pues lógicamente es la navaja. Bueno, siempre hay que tener la precaución de extraer el carpóforo, la seta. Bueno, pues sobre todo si no conocemos la seta, extraerla entera, es decir, clavar un poquito la punta de la navaja en el suelo, sin estropear el suelo y luego teniendo cuidado de reponerlo, para extraerla entera para ver todos los caracteres de la seta. En caso de que la conozcamos y estemos absolutamente seguros de su recolección, entonces es cuando se puede proceder a cortarla, como en el caso de los níscalos. Esta es una seta de chopo, que Pedro la conoce perfectamente, entonces la ha cortado del tocón del chopo, no le ha hecho falta sacar toda la estructura como dijéramos, toda la raíz, ¿no? Bueno, no vamos a decir, esta es la parte final del pie, ¿no? Que es como conocemos la del estípite, ¿no? Mientras que en el caso del género Agaricus, los champiñones, sí es muy importante es extraerla con todos sus elementos macroscópicos visibles y metiendo bien la punta de la navaja y no dejándonos ningún elemento identificador dentro de la tierra. ¿Por qué? Pues porque el género Agaricus es un género que nunca va a tener una volva, que es una especie de capuchón que cubre la base del pie, que es un elemento determinante a la hora de identificar con precisión la especie. Si nosotros cortamos... Si te quedas como la mitad del trabajo. Y entonces nos llevamos a casa esto, no sabemos ya que la base del pie no tiene volva, con lo cual ya sería muy difícil, aunque sí, vemos que efectivamente las láminas son de color sanguinolento, que es típico en los género Agaricus, pero no podemos asegurar que no tuviera una volva. Entonces ya
La duda está ahí. Determinación con precisión, que es la única regla en micología válida a la hora de consumir especies sin riesgo, siempre que las cocinemos, porque últimamente en la gastronomía se está utilizando mucha seta para consumir en crudo, carpachos y tal, y nosotros siempre desde la Sociedad Micológica recomendamos que no se consuman nunca setas sin cocinar. O sea, hay que dar un tratamiento térmico para que muchas proteínas se modifiquen, porque hay muchas intolerancias, muchas incompatibilidades en muchas personas. Sí, hay que tener cuidado entonces con la cocina moderna, ¿no? Yo desde luego setas crudas, ojo, dentro de que sean comestibles, claro. Sí, bueno, sí. Pues si cocinamos una manita faloides, evidentemente no nos va a da sentar igual que sea cruda o no cruda, por que... mucho que, yo creo que la es un poco cocinemos. como todo, sentido común. Además, nuestra gastronomía micológica no es una cosa que llevemos desarrollada desde hace muchos años, sino que es una relativa novedad. Entonces las setas tienden a ser indigestas, entonces lo mejor es probar un poquito. O sea, a lo mejor hacemos un carpaccio, pues lo probamos un día y un poquito y vemos cómo nos sienta, porque hay, y además varía mucho en cada persona tiene una intolerancia y que además específica. ofrece millones de posibilidades este producto. Cocinado, pues vamos a seguir cocinándolo, sí. y nos quitamos de líos. Sí, pero seco, por ejemplo, la senderuela, Marramis soledades, es una seca que se presta muy bien a la deshidratación, a la desecación. Simplemente la cortamos el pie, la dejamos en un papel de cocina y de un día para otro, si tenemos una fuente de calor, un radiador o tal, en unas horas va a quedar seca. Es una forma de conservas casera muy segura y va a aportar a la cocina, una vez deshidratada, elementos mucho más interesantes desde el punto de vista olfativo y incluso de sabor. Aparecen potenciadores de sabor, con lo cual el cocinero puede hacer platos más interesantes con una seta seca que no fresca. Vale. Tú vas a un restaurante italiano, ahora me voy a fijar en todo. te ponen 3 trozos de fungi porcini y el aroma es muy grande. ¿Por qué? Pues porque utilizan boleto seco. Pues todo tiene una explicación. Sí, además desde el punto de vista de la conservación, una seta fresca la puedes mantener en nevera 2-3 días, al cuarto ya es complicado. Se queda angustia. Pero en cambio seco el mantenimiento es de años. O sea, es muy interesante. Las posibilidades son inmensas. Sí. La regulación, ¿cómo se presenta? Bueno, pues es un tema que parece ser que va a ser tratado con profundidad en el nuevo decreto, y entonces parece ser que va a afectar además a la totalidad de los montes, tanto montes de utilidad pública, que son propiedad de ayuntamientos o de la propia Junta de Castilla y León, como a los montes particulares. Entonces, bueno, todavía ha habido bastantes alegaciones, está en un proceso de revisión de esas alegaciones, que no se sabe muy bien todavía cómo va a quedar, pero lo que sí que parece claro es que va a haber para poder recolectar setas, va a haber algún tipo de regulación en cualquier espacio natural, cualquier monte. Que tampoco está mal del todo, ¿no? Porque... No, es una cosa que al final, esto ocurre un poco como todo, o sea, cuando hay muy poca demanda, pues realmente no tiene mayor importancia. Pero cuando hay una demanda tan grande como en los últimos años, y además vosotros lo vivís y lo habéis vivido muy creciente de manera exponencial. Es que es ahora el boom. Y cuando es un producto que además económicamente pues está moviendo mucha cantidad de dinero, y es un dinero que en muchas ocasiones no está fiscalizado, pues hombre, desde luego es conveniente que se regule. Y aparte, bueno, pues no deja de ser un producto forestal que por supuesto hay que cuidarlo. Hay muchas especies que salen en grandes cantidades, en enormes, como dice el dicho, salen como setas, pero hay muchas otras especies que realmente por la presión recolectora pues se ve que están disminuyendo, con lo cual necesitan de una protección. De todas formas, regulación, ya llevamos muchos años en la provincia con montes regulados, antiguamente con el proyecto MIAS, luego MIAS RC, ahora Micocil, con el sistema de adquisición de permisos de diferentes tipos, de recolector, digamos, recreativo, recolector comercial, con más kilos, más caro. Cada vez se han ido sumando más ayuntamientos propietarios de montes de utilidad pública a esta regulación en la unidad de gestión de Gredos, antes de Gredos Norte, ahora Gredos, creo. Y es así, los particulares también pueden regular de hecho, en fin, lo que sí tenemos claro ya, ha costado trabajo, pero ya se tiene claro que las setas tienen dueño,
que es el dueño es el propietario del terreno, y que todos los terrenos en España pues tienen un titular, bien sea el Estado, que todavía quedan unos montes de Estado, la Junta de Castilla y León, que es aquí en Ávila, por ejemplo, el monte más productor de especies de alto nivel comercial, como son los boletos, es el monte del Colmenar y Orzaduelo, en la zona del Puerto del Pico, esa es propiedad de la Junta de Castilla y León, y luego muchos ayuntamientos que son titulares de montes. Entonces, ahora mismo recolectar una seta sin saber dónde estoy recolectando, de quién es el dueño, si tengo permiso de él, aunque sea un particular, es normal. No, es complicado, es normal, sí, claro. Bueno, pues ha sido un placer, Rafa, Pedro. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Gracias por habernos enseñado un poquito más de vuestro mundo, que bueno, es muy intenso y extenso y claro, en este ratito poco más podemos aprender, pero bueno, y esperemos que esas jornadas sean todo un éxito, como vienen siendo los años anteriores, y aquí estamos para que a la vuelta de las jornadas, si queréis, hagamos balance y sigamos conociendo más cosas de estos hongos. Pues fenomenal, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues ya lo saben, tomen nota, 4, 5 y 6 de noviembre, Las Navas del Marqués, jornadas micológicas.